Cuando conocí a Laura, yo no estaba buscando a nadie. De hecho, después de una ruptura dolorosa, me había prometido a mí misma que pasaría un buen tiempo sola. Pero ya sabes cómo es la vida. Cuando juras que no vas a volver a enamorarte, aparece alguien que te desarma en silencio, sin esfuerzo, como si el destino estuviera esperando ese momento exacto para jugar su carta maestra. Nos conocimos una tarde de otoño, en una presentación de arte de una amiga en común. Ella estaba de pie frente a una pintura abstracta, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que parecía esconder todos los secretos del universo. Yo me acerqué sin planearlo, como si una fuerza invisible me empujara, y empezamos a hablar, primero de arte, luego de libros, de viajes, y sin darnos cuenta, la galería se vació a nuestro alrededor. Cuando salimos de allí, eran casi las 2 de la madrugada. Caminamos por las calles frías, sin rumbo, como dos adolescentes descubriéndose por primera vez. En esos primeros meses, la conexión fue tan intensa que daba miedo. Laura era brillante, ambiciosa, de esas personas que no solo tienen metas, sino que las convierten en realidad. Me contagiaba con su energía, con su forma de ver el mundo, con su capacidad para soñar en grande sin dejar de ser tierna. Yo, por mi parte, me sentía viva otra vez. Hacía mucho que no reía tanto, que no sentía tanta complicidad con alguien. No tardamos en enamorarnos, y cuando digo enamorarnos, me refiero a ese amor de película, desbordante e ingenuo sin dudas. A los 24 años nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con nuestros amigos más cercanos, en el jardín de una casa de campo alquilada por un fin de semana. Fue sencillo, íntimo, perfecto. No teníamos dinero, ni casa propia, ni estabilidad, pero nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente. Nos mudamos a un apartamento minúsculo en la ciudad. Tenía filtraciones en el baño, vecinos escandalosos y una cocina tan pequeña que cocinar juntas era una coreografía milimétrica, pero éramos felices. Colgamos nuestras fotos favoritas en las paredes, pusimos luces cálidas y empezamos a escribirnos notitas en una pizarra que colgaba en la cocina. Eran mensajes tontos, a veces románticos, a veces absurdos. No olvides comprar leche, me muero por tus besos, te amo incluso cuando roncas como un tractor. Cada mañana me levantaba con ganas de vivir, porque sabía que ella estaba ahí. Laura era mi hogar, mi lugar seguro, mi todo. Pero incluso en los cuentos de hadas más dulces, hay momentos donde las sombras empiezan a filtrarse sin que una se dé cuenta. Lo que comenzó como una historia perfecta pronto empezaría a llenarse de pequeños silencios, ausencias y distancias que no supe ver, o que no quise aceptar. Pero en aquel entonces, aún no lo sabía. En aquel entonces, seguía creyendo que el amor lo podía todo. Siempre he creído que el amor no se mide en los grandes gestos, sino en los detalles minúsculos del día a día, esos que parecen invisibles para el resto del mundo, pero que para ti lo son todo. Y en nuestro pequeño universo de dos, Laura y yo habíamos construido una especie de lenguaje secreto hecho de costumbres, guiños, frases compartidas, y sobre todo, esas notas en la pizarra de la cocina. Esa simple pizarra se convirtió, sin exagerar, en el termómetro de nuestra relación. Era lo primero que mirábamos cada mañana. A veces encontraba un dibujo mal hecho de un gato con el mensaje, no olvides tu almuerzo, fiera, otras veces una confesión dulce como anoche soñé contigo, y no quiero despertar. Había algo profundamente íntimo en esas palabras rápidas escritas con marcador blanco. Decían más que cualquier discurso. Y no era solo la pizarra. Era como me envolvía en una toalla después de la ducha cuando yo salía temblando, o como me esperaba con una copa de vino los viernes por la noche aunque yo siempre llegaba tarde. Era como nos peleábamos por la última rebanada de pizza, y luego terminábamos compartiéndola como si fuera un ritual sagrado. Era como se acercaba por detrás mientras cocinaba y me rodeaba con los brazos, apoyando su mentón en mi hombro en silencio, sin necesidad de palabras. Teníamos una canción. Un perfume compartido. Una forma de reír que se contagiaba. La gente solía decirnos que éramos una pareja envidiable, el tipo de amor que da gusto ver. Y yo lo creía. Cada discusión terminaba en un abrazo.
Cada obstáculo parecía una oportunidad para acercarnos más. Recuerdo que una vez, cuando no teníamos ni para el alquiler, se me rompieron los zapatos del trabajo. Sin decir nada, Laura vendió su vieja guitarra, una que adoraba desde la adolescencia, para comprarme unos nuevos. «Prefiero verte caminar segura que tener mi guitarra empolvada en un rincón», me dijo, y juro que lloré como una niña esa noche. Ambas trabajábamos mucho. Yo en una empresa de tecnología, donde pasaba horas frente a una pantalla resolviendo problemas que para mí eran un reto, pero para el resto del mundo eran puro caos. Ella, por su parte, tenía una habilidad natural para conectar con la gente. Primero fue en ventas, luego en bienes raíces. Tenía carisma, determinación, y una energía que arrasaba con todo a su paso. Yo admiraba eso. Y creo que, al principio, ella admiraba mi calma. Aún así, encontrábamos maneras de estar juntas. A veces nuestras cenas eran sándwiches fríos frente al televisor, pero incluso en esos momentos había magia. Nos tocábamos los pies bajo la mesa, nos reíamos con la boca llena, y el mundo simplemente desaparecía. Cada aniversario era especial, aunque no tuviéramos dinero. Una vez celebramos con velas en el balcón y un paquete de ramen mejorado con queso rallado. Fue una de las noches más hermosas que recuerdo. Lo teníamos todo. Aunque desde fuera no lo pareciera, para mí, ese era el verdadero éxito, construir algo sólido, auténtico, entre dos personas que se eligen cada día. Pero lo que no entendí en ese momento, y que solo con el tiempo fui capaz de aceptar, es que los cimientos más fuertes también pueden desgastarse si no se cuidan. Que incluso las parejas más enamoradas pueden empezar a perderse en la rutina, sin darse cuenta. Que el amor, aunque profundo, no es invencible si no se riega a diario. Y mientras yo seguía creyendo que estábamos bien, mientras me aferraba a las notas en la pizarra como si fueran pruebas de que todo seguía como antes, algo, o alguien, estaba cambiando. Solo que aún no lo sabía. La transformación fue tan lenta, tan sutil, que al principio no la vi venir. O tal vez sí, pero no quise verla. Supongo que es más fácil creer que todo sigue igual cuando temes lo que podrías encontrar si miras con claridad. La carrera de Laura empezó a despegar de un modo que me llenaba de orgullo, y de un miedo que no me atrevía a confesar ni siquiera en voz baja. Lo que empezó como un trabajo en bienes raíces, con horarios flexibles y reuniones esporádicas, pronto se convirtió en una vorágine imparable de citas, eventos, almuerzos con clientes y negociaciones que se alargaban hasta la madrugada. Ella siempre había sido ambiciosa, y yo la admiraba por eso. Tenía esa capacidad de caminar en una sala llena de extraños y hacer que todos quisieran hablar con ella. La gente confiaba en Laura. Y eso era bueno. Al principio. El primer gran cambio llegó cuando se lanzó a la política local. Una decisión que me tomó por sorpresa. Recuerdo que estábamos en la cocina, ella revisando su correo en el teléfono y de repente dijo: «¿Te imaginas si me postulara para el consejo de la ciudad?». Lo dijo con una sonrisa juguetona, como quien lanza una idea al aire, sin saber si será tomada en serio. Pero lo decía en serio. Yo me reí, como quien cree que es una broma. Pero al día siguiente, ya estaba reuniéndose con colegas del rubro inmobiliario, con activistas, con gente del barrio. Y cuando me quise dar cuenta, teníamos afiches en el garaje y cajas de panfletos junto al sofá. No me opuse. ¿Cómo hacerlo? Amaba su energía, su pasión. Y la idea de que mi esposa pudiera marcar una diferencia real en nuestra comunidad me emocionaba, hasta que comencé a darme cuenta del precio que venía con ese sueño. De pronto, su agenda ya no le pertenecía. Las cenas se cancelaban. Las llamadas quedaban sin responder. Las conversaciones se volvían esquivas. Yo le preguntaba cómo había ido el día, y ella respondía con un gesto de cansancio o una frase vaga. Mucho que hacer, demasiadas reuniones, te lo cuento mañana. Pero el mañana no llegaba nunca. Lo más doloroso era que las pequeñas cosas, esas que nos habían unido, empezaron a desvanecerse. Las notas en la pizarra ya no tenían corazones ni bromas internas. Solo mensajes cortos, impersonales: reunión a las 7,
estoy en el ayuntamiento, no me esperes para cenar. Y cada una de esas frases se sentía como un portazo en el alma. A veces me preguntaba si era yo la que estaba exagerando. Después de todo, los dos teníamos trabajos demandantes. Yo también llegaba agotada. Yo también a veces prefería el silencio a hablar. Pero había una diferencia, yo aún la buscaba con los ojos cuando entraba en casa. Yo aún esperaba con ansias oír su llave girar en la cerradura. Yo aún escribía sus iniciales en la esquina de mi cuaderno sin darme cuenta. Ella ya no. Una noche, llegué a casa más temprano de lo habitual. Había preparado su plato favorito, prendido velas, incluso había puesto un vinilo antiguo con una de nuestras canciones. Quería reconectar. Quería decirle sin palabras, aquí estoy todavía, esperándote. Pero eran las 10 de la noche cuando finalmente entró. Ni siquiera miró la mesa. Se quitó los zapatos sin saludarme, dejó su bolso en el sofá y dijo sin mirarme, estoy agotada, voy a ducharme. Esa noche cené sola, en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como una extraña en mi propia casa. Poco a poco empezó a surgir una pregunta que me aterrorizaba. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con amor? ¿Cuándo fue la última vez que supe con certeza que aún me elegía? No sabía la respuesta. Y lo que más miedo me daba, era que tal vez ella tampoco. Comenzó como una punzada leve, casi imperceptible, como ese cosquilleo que te recorre la piel justo antes de una tormenta. No era dolor, no todavía. Era una incomodidad sutil que no sabía explicar. Pero estaba ahí. Creciendo. A cada día que pasaba, a cada noche en la que ella no volvía a casa, a cada excusa que sonaba más ensayada que real. En el fondo, siempre he confiado en mi intuición. No porque sea infalible, sino porque cuando algo se quiebra dentro de ti, cuando alguien a quien amas comienza a desaparecer sin hacerlo físicamente, lo sientes. Y yo lo sentía. Al principio me obligaba a no pensar demasiado. Me repetía que era solo estrés, que la campaña, las responsabilidades del consejo, las llamadas constantes y las reuniones eternas estaban robándole su tiempo, no su amor. Pero con cada silencio, con cada noche que pasaba sola, algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse. Una tarde, llegué antes de lo habitual. El sol todavía colgaba bajo en el cielo, derramando una luz dorada en la cocina. Sobre la pizarra, como única comunicación de todo el día, había una frase escrita con trazo rápido: reunión hasta tarde. No me esperes. No me esperes. Esas 3 palabras me dolieron más que cualquier pelea. Era como una declaración silenciosa de que ya no contaba. Como si se estuviera construyendo otra vida en la que yo no tenía lugar. Esa noche me senté en la sala, con las luces apagadas, mirando el reflejo de nuestra casa en las ventanas. Me pregunté si alguna vez volveríamos a ser como antes. Y aunque no quería admitirlo, una palabra comenzó a susurrarse en mi mente con una crueldad persistente. Infidelidad. No tenía pruebas. No tenía un nombre. Ni un perfume sospechoso. Ni un recibo extraño. Nada. Solo una ausencia. Una frialdad. Una forma en la que Laura me miraba, o mejor dicho, ya no me miraba. Empecé a notar detalles que antes no estaban. Un mensaje que ocultaba rápidamente cuando entraba a la habitación. Una sonrisa fugaz que se le escapaba mirando la pantalla del teléfono. Una nueva ropa interior, costosa, de la que nunca me habló. Una fragancia diferente impregnada en su abrigo, dulce y ajena. No era paranoia. Ojalá lo hubiera sido. Empecé a cuestionarme todo. A mí misma. A mi papel en nuestra historia. ¿Había dejado de ser suficiente para ella? ¿Había algo que no estaba haciendo bien? ¿Me había vuelto invisible? La peor parte no era la sospecha. Era no poder hablarlo. Cada vez que intentaba acercarme, se volvía evasiva o incluso irritada. Me acusaba de ser negativa, de no apoyarla, de querer frenarla. Como si mis preguntas fueran ataques.
como si el simple hecho de necesitarla fuese una carga que no estaba dispuesta a llevar. Recuerdo una noche en especial. Le pregunté si podíamos tomarnos un fin de semana para nosotras. Solo las dos. Desconectar del mundo, reconectar entre nosotras. ¿De verdad crees que ahora es buen momento?, me respondió sin siquiera mirarme, con la voz fría, automática, como si estuviera hablando con una compañera de trabajo, no con su esposa. Tengo responsabilidades. No puedo desaparecer así porque tú te sientes sola. ¿Tú te sientes sola? Sí. Me sentía sola. Lo estaba. Y cada vez más me sentía como una intrusa en una vida que habíamos construido juntas, pero que ahora parecía pertenecerle solo a ella. No sabía cómo detener lo que estaba pasando. Me aferraba a los recuerdos como quien se agarra al borde de un precipicio. Pero los recuerdos no detienen las caídas. Solo las hacen más dolorosas. Empecé a despertarme en medio de la noche, con el corazón agitado, revisando el otro lado de la cama vacío. Su ausencia me dolía más que cualquier golpe. Fue entonces cuando lo pensé por primera vez. ¿Y si no era solo una intuición? ¿Y si de verdad estaba viéndome la cara? ¿Y si la mujer que amaba ya no estaba luchando por nosotras porque ya tenía a alguien más por quien luchar? Aún no sabía la verdad, pero lo que sí sabía era que estaba dejando de reconocerla. Y quizás en el fondo, también estaba dejando de reconocerme a mí misma. El corazón tiene una manera cruel de enredarse con la mente cuando empieza a sospechar. Ya no podía mirar a Laura sin preguntarme qué había detrás de su mirada ausente. Ya no podía abrazarla sin sentir una especie de vacío. Como si ella ya no estuviera realmente ahí. Como si solo quedara la sombra de lo que alguna vez fue nuestro amor. Me convertí en alguien que nunca quise ser. Esa mujer que vigila de reojo el celular de su pareja cuando vibra sobre la mesa. Que memoriza los horarios, las palabras, los gestos, buscando grietas. Que cuenta los minutos que tarda en responder un mensaje. Que escucha detrás de la puerta. Que siente celos del silencio. Lo odiaba. Odiaba desconfiar. Odiaba cuestionarla. Odiaba la versión rota de mí que se despertaba todos los días con ansiedad, que no podía concentrarse en el trabajo, que cancelaba planes con amigas solo para esperar a alguien que no llegaba. Y lo más triste era que ya no tenía con quién hablarlo. Antes, cuando algo me dolía, Laura era mi refugio. Mi lugar seguro. La persona a la que acudía con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que iba a sostenerme. Pero ahora, era ella la que me dolía. Y no podía contarle a quién me estaba rompiendo el alma que me sentía rota. Una noche, mientras cenaba sola, otra vez, me encontré mirando su lugar vacío en la mesa. El plato intacto, el vino servido, la vela encendida. Me pregunté, con una mezcla de tristeza y rabia, ¿a quién estás entregándole las partes de ti que antes eran mías? ¿Con quién compartes tus risas, tus historias, tus noches? Y entonces, una idea me atravesó como un rayo. ¿Y si no estoy loca? ¿Y si hay algo que no quiere que yo sepa? Recuerdo que esa noche llovía. Las gotas golpeaban la ventana con fuerza, como si quisieran sacudirme. Me levanté de la mesa y caminé hasta nuestro dormitorio. Abrí su closet, revisé sus cosas, no encontré nada. Pero eso solo me dejó peor. Porque a veces, el no encontrar evidencia no significa que no haya algo oculto. Solo significa que quien lo esconde es más cuidadoso de lo que pensabas. Pasé las horas siguientes imaginando escenarios. Visualizando rostros que no conocía. Repasando todas las veces que había llegado tarde, todos los mensajes que no había querido mostrarme, todas las llamadas que respondía en voz baja, saliendo al balcón como si el aire fuera una excusa. Y entonces, lo que al principio era solo un temor, se convirtió en certeza emocional, aunque no tuviera pruebas físicas. Yo conocía a Laura. Y esa mujer que vivía conmigo ya no era ella. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si solo estoy siendo insegura? ¿Y si este miedo no tiene fundamentos? Pero en el fondo, algo se estaba rompiendo. Cada silencio era una herida.
Cada ausencia, una grieta. Cada excusa, una sospecha. El día que la vi bajarse del auto en la esquina, a 3 cuadras de casa, y caminar sola hasta la puerta, lo confirmé. No venía del ayuntamiento. Ni de una reunión. Venía de otro lado. Y no quería que yo lo supiera. No me atreví a preguntarle. No tenía fuerza para otra pelea. Solo me encerré en el baño, abrí la ducha caliente y lloré en silencio, con el agua ocultando mis lágrimas, como si pudiera lavarme también el miedo, la rabia, el desconcierto. Porque eso es lo que más duele cuando el amor empieza a desmoronarse, no es solo la posible traición. Es la pérdida de certezas. De identidad. De confianza. Me miré al espejo esa noche y no me reconocí. Había dejado de ser la mujer que creía en el amor incondicional. Ahora era una sombra, una mujer cansada, confundida, que empezaba a considerar algo que jamás pensó que haría. Buscar la verdad, aunque me doliera. Nunca creí que llegaría a ese punto. A ese límite invisible en el que ya no te basta consentir, necesitas saber. Saber la verdad, cruda, desnuda, sin adornos. Porque vivir con la duda puede volverte loca. Y yo ya estaba al borde. Recuerdo que fue una mañana cualquiera. Me desperté antes que ella, como casi siempre últimamente, y me quedé unos minutos observándola dormir. Su cara serena, casi inocente, parecía la misma de siempre. Pero ya no podía mirarla sin preguntarme quién era realmente cuando no estaba conmigo. Esa pregunta me carcomía por dentro como una termita silenciosa. Sonreía dormida, pero ¿soñaba conmigo o con otra persona? Ese día lo decidí. Después de semanas de sospechas, de negaciones, de intentos de salvar una relación que solo parecía salvarse desde un lado, tomé el teléfono y comencé a buscar. Detective privado en la ciudad. Nunca pensé que escribiría esas palabras. Me temblaban las manos. Me dolía el pecho. Lo hice en secreto, por supuesto. Me encerré en el baño, puse música para que no se escuchara y empecé a leer sitios web, reseñas, testimonios. Y cuanto más leía, más miedo me daba. No solo por lo que podría descubrir, sino por lo que esa acción decía de mí. ¿De verdad había llegado a espiar a la persona con la que me casé? ¿Era esto una traición o una última defensa? Llamé al primero que me inspiró algo de confianza. Nadie respondió. Luego a otro. Lo mismo. Finalmente, una voz suave al otro lado del teléfono me contestó con cortesía. Agencia Hernández, ¿en qué puedo ayudarte? Me quedé en silencio unos segundos. Quería colgar. Pero en vez de eso dije. Necesito ayuda. Es sobre mi pareja. Creo que me está mintiendo. La conversación fue breve, profesional. Me dieron una cita para el día siguiente. Me sentí como una criminal saliendo de ese baño, como si hubiera cometido un delito en lugar de buscar respuestas. Pero ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, otra vez tarde, otra vez sin explicación, me preguntó si quería ver una película. Y sonrió. Como si nada. Como si fuéramos la misma pareja que solíamos ser. La miré. Esa sonrisa que antes me derretía, ahora me dejaba fría. Ya no sabía si era real. Ya no sabía si alguna vez lo había sido. Quise preguntarle, ¿estás con alguien más? Pero me faltó valor. En lugar de eso, fingí. Me reí. Vi la película. Hablé de cosas triviales. Me convertí en actriz de mi propia vida. Y al mismo tiempo, contaba los minutos para sentarme frente a alguien que pudiera decirme si el amor que construimos se había convertido en una farsa. Al día siguiente, llegué a la agencia antes de tiempo. Me miré en el reflejo de la puerta de cristal. Me vi pálida. Cansada. Rota. El hombre que me recibió no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era un tipo con gabardina ni cara de sospechoso. Era un hombre de unos 50 años, rostro amable, ojos cansados pero honestos. Me invitó a sentarme y me ofreció un café.
No es la primera vez que alguien llega aquí temblando, me dijo con empatía. Pero tranquila. Aquí no juzgamos a nadie. Le conté todo. Con voz baja, pausada. Le hablé de la distancia, de los horarios sospechosos, de las mentiras suaves, de mi intuición que gritaba aunque yo la ignorara. Él tomaba nota, sin interrumpirme, sin apurarme. ¿Tienes miedo de lo que podamos encontrar?, me preguntó al final. Sí, respondí casi en un susurro. Pero tengo más miedo de seguir viviendo en esta niebla. Entonces estás aquí por la razón correcta. Salí de la oficina sintiéndome vacía. Como si hubiera dado un paso irreversible. Porque eso era lo que más dolía, ya no estaba luchando por salvar mi relación. Estaba luchando por saber si ya estaba muerta. Y aunque me repetía que lo hacía por mí, que merecía saber la verdad, no podía dejar de pensar en la ironía. Después de tantos años juntas, de tantos sueños compartidos, de promesas bajo la lluvia y bailes en la cocina, ahora necesitaba a un extraño para que me dijera quién era la mujer que dormía a mi lado. El día siguiente a mi visita a la agencia, amaneció con un gris pálido en el cielo. Era uno de esos días en los que todo parece ir más lento, la ciudad, el tráfico, hasta el café que tarda más en colarse. Me sentía nerviosa, aunque no sabía exactamente por qué. Tal vez era la conciencia de que, desde ese momento, alguien iba a seguir los pasos de Laura. Tal vez era el remordimiento que me picaba como un insecto invisible cada vez que pensaba en que había contratado a un desconocido para observarla. O tal vez, era simplemente miedo. A media mañana decidí que no podía quedarme en casa. Necesitaba aire. Salir. Ver gente. Sentir que el mundo seguía su curso más allá de mi dolor. Así que tomé las llaves, me puse el primer abrigo que encontré y salí rumbo a una cafetería que solía visitar antes, cuando todavía creía que la vida era más simple. El lugar se llamaba Stranger Brew. Una cafetería de esquina, con mesas de madera gastadas, plantas colgantes y jazz suave sonando en el fondo. Solía venir aquí con Laura, los domingos por la tarde. Elegíamos la mesa junto a la ventana y hablábamos de todo, de nuestros sueños, del futuro, de cómo queríamos envejecer juntas. Esas conversaciones se habían vuelto parte de la decoración de mi memoria, tan fijas como el letrero pintado en la vidriera. Esa mañana, sin embargo, yo estaba sola. Pedí un café con leche y un panecillo de naranja, me senté cerca de la entrada y traté de no pensar demasiado. Traté de leer algo en el teléfono, pero no podía concentrarme. Solo miraba a la gente entrar y salir, como si esperara algo. Y entonces ocurrió. Un grito, seco, duro, interrumpió la paz del lugar. Al principio no entendí qué pasaba, hasta que vi a un hombre de mediana edad, rostro enrojecido y gesto agresivo, inclinado sobre una mesa al fondo. Del otro lado, una joven mujer claramente incómoda bajaba la vista, encogida sobre sí misma. «Llevas 20 minutos ocupando esa mesa y no has pedido nada más», gritó el hombre, ignorando el resto de las miradas que ahora se clavaban en él. «Seguro eres una de esas que vienen aquí a fingir que leen mientras ocupan el lugar. ¿Qué te crees?». La chica intentó decir algo, pero él no le dio espacio. «Eres mexicana, ¿cierto? Seguro ni deberías estar aquí. Ustedes vienen a este país y creen que todo les pertenece. ¿Por qué no te regresas a tu país y dejas de robarnos nuestras mesas?». El ambiente se congeló. Algunas personas miraron a otro lado. Otras fingieron no oír. Pero yo no pude. Algo dentro de mí se activó. Tal vez era la rabia acumulada, o tal vez simplemente no soportaba ver otra injusticia sin hacer nada. Me levanté sin pensarlo y me acerqué. «Basta», dije con voz firme parándome entre él y la mujer. «Ella no está haciendo nada malo. Está sentada, tranquila, y tiene el mismo derecho que tú a estar aquí». El hombre me miró con desprecio. «¿Y tú qué? ¿Su salvadora? Seguro otra progresista ridícula». «No», lo interrumpí. «Solo alguien que no soporta a los cobardes que necesitan humillar a otros para sentirse importantes». Por un momento creí que me iba a empujar.
Dio un paso hacia mí, con los puños apretados, pero justo entonces apareció el dueño de la cafetería, un hombre robusto de barba gris, que sostenía un palo de escoba como si fuera una lanza. «Fuera de mi local», le dijo con voz grave. «Ya. Y no vuelvas». El hombre maldijo entre dientes, miró a su alrededor, y finalmente se marchó, murmurando insultos para nadie. Solo cuando se fue me di cuenta de que estaba temblando. La chica me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Tenía el rostro delicado, ojos oscuros, y una expresión que no podía disimular la vergüenza ni el agradecimiento. «Gracias», me dijo en voz baja. «No tenías por qué intervenir». «Claro que sí», respondí. «Todos deberíamos hacerlo cuando algo está mal». Me ofreció la mano, todavía algo nerviosa. «Me llamo María Elena». «Gracias, de verdad». «Soy Valeria», dije, tomándola con suavidad. «Encantada». El dueño regresó con 2 cafés nuevos, los dejó sobre nuestra mesa y nos miró con una sonrisa amable. «Invitación de la casa», dijo. Por devolverle un poco de humanidad al lugar. Nos quedamos ahí sentadas hablando. Descubrí que María Elena acababa de mudarse a la ciudad, que estaba trabajando en una oficina cercana, y que había llegado temprano para evitar llegar tarde a su nuevo empleo. Había traído su currículum en la mochila y estaba nerviosa por su primer día. Yo no le conté nada de lo que estaba viviendo. Solo sonreía, agradecida por el instante. Por esa pausa en medio de la tormenta. Por el calor humano, aunque fuera fugaz. Antes de irse me preguntó si me gustaría volver a vernos. Le dije que sí. Me pareció honesta, dulce, diferente. Al menos, alguien con quien podía hablar sin fingir. Nos despedimos con un apretón de manos que se sintió más cálido de lo que esperaba. Mientras la veía alejarse por la calle, no sabía que ese encuentro inesperado iba a cambiar muchas cosas en los días que estaban por venir. En ese momento solo supe una cosa. Había algo en sus ojos que me daba paz. Y no recordaba la última vez que había sentido eso. No recuerdo exactamente cómo llegué a casa esa tarde. Caminé como en automático, con el cuerpo presente pero la mente en otro lugar. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado. No solo dentro de mí, sino a mi alrededor. Sentía que ya no estaba en mi propia vida, sino en una película donde las escenas avanzaban sin consultarme. Y sin embargo, lo más extraño fue que, al volver a entrar a la casa, todo estaba igual. La mesa sin levantar del desayuno. El sonido del reloj en la cocina. El sofá hundido en el mismo lugar donde nos habíamos sentado tantas veces. Las cortinas moviéndose apenas con la brisa. Todo era tan normal, y sin embargo tan irreal. Laura no estaba. Otra vez. Había dejado un mensaje en la pizarra. Uno de esos que ya se habían vuelto parte de la rutina anestesiada. Reunión hasta tarde. No me esperes. La costumbre de leer esas frases sin emoción se me había pegado como una condena. Pero esa noche, algo dentro de mí decidió no resignarse. Me senté en el borde de la cama, encendí la lámpara de mi lado y abrí un cuaderno viejo donde solía anotar ideas, frases sueltas, cosas sin importancia. Comencé a escribir. No sabía bien qué, solo sabía que tenía que vaciar algo. Hoy empezó la búsqueda de una verdad que me duele más que la mentira. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me duché, me maquillé, me puse la ropa con una calma casi ritual, como si supiera que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Pasé por Stranger Brew, sí otra vez, y pedí el mismo café con leche. Esta vez no vi a María Elena. Algo en mí lo agradeció. No quería hablar. Solo necesitaba sentirme funcional. La cita en la agencia era a las 9 en punto. Esta vez no temblaba. Estaba decidida. El detective me recibió en una oficina sin lujos, escritorio de madera, archivadores viejos, una lámpara de escritorio inclinada hacia una carpeta abierta. Me ofreció asiento con la misma cortesía tranquila de la vez anterior. Se llamaba Alejandro,
pero me pidió que lo llamara a Hernández. Antes de que empecemos, me dijo, quiero que sepas que esto no es una película. No siempre hay respuestas rápidas. Y a veces las verdades no vienen en forma de fotos claras o audios reveladores. ¿Estás preparada para eso? Asentí en silencio. No lo estaba. Pero ya había llegado demasiado lejos. Hernández abrió una carpeta y sacó una hoja donde había escrito algunos detalles: nombre completo de Laura, lugares donde trabajaba, horarios conocidos, marcas de su auto, rutina estimada, nombres frecuentes con los que interactuaba. Me preguntó todo. Desde qué perfume usaba hasta cómo solía reaccionar cuando mentía. Me sentí expuesta, pero también extrañamente aliviada. Por fin alguien me tomaba en serio. Por fin podía hablar sin miedo a que me llamaran loca, paranoica o posesiva. Le entregué una foto reciente de nosotras dos. Él la miró con atención. Aquí aún te amaba, dijo sin levantar la vista. Me dolió. Como un cuchillo directo al pecho. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con un hilo de voz. Porque se nota. No en sus ojos, sino en los tuyos. Cuando el amor es real, se refleja en quien lo da, no siempre en quien lo recibe. No supe qué decir. Pasamos más de una hora perfilando posibles escenarios. Él me explicó que, por la exposición pública de Laura, ahora ya figura en ciertos espacios políticos, la vigilancia sería más fácil pero también más delicada. No podían seguirla con métodos evidentes. Usarían 3 personas diferentes, en turnos rotativos. También instalarían un rastreador GPS en su coche, si lograban acceder a él sin levantar sospechas, y tratarían de interceptar patrones de conducta. No queremos hacerte daño, me aclaró. Pero si hay algo que necesitas saber, lo sabrás. Firmé los papeles en silencio. Cuando me extendió la copia, sentí que estaba firmando una especie de sentencia. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. 2 semanas. Es un margen realista. Si no descubrimos nada en ese lapso, quizá no haya nada que encontrar, o quizás ella es más cuidadosa de lo que parece. Salí de ahí con el estómago revuelto. No fue hasta que llegué a casa y dejé las llaves sobre la mesa que me derrumbé. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una luz. Me senté en el suelo de la cocina, apoyada contra el refrigerador, con las rodillas al pecho y lloré. No por haberla investigado. Lloré por la vida que habíamos perdido. Por la historia que se me escapaba de las manos. Por todas las versiones de mí que tuve que abandonar para poder sobrevivir a este presente. Durante esos días, viví con un nudo permanente en el estómago. Hernández me pidió que no cambiara mis hábitos. Que actuara como si nada estuviera ocurriendo. Que no hiciera preguntas, que no diera señales de sospecha. Cada gesto mío podría alertarla. Cada palabra podía arruinar la vigilancia. Y así viví, como una actriz en una obra que ya no tenía guión. Laura seguía con su rutina errática, con su risa fácil para los demás y su indiferencia gélida para mí. Dormíamos en la misma cama, pero sentía que había kilómetros de distancia entre nosotras. La miraba de reojo, buscándole gestos que delataran una mentira. Pero ella había aprendido a ser impecable. O tal vez yo ya no era nadie para que me dijera la verdad. Cada noche esperaba una llamada de la agencia. Un correo. Una señal. Pero todo lo que recibía eran mensajes automáticos: seguimos en observación. Le informaremos si se detecta comportamiento relevante. Y yo mientras tanto seguía esperando. Desconfiando. Sufriendo. Preguntándome si, al final, encontraría la verdad, o si estaba condenada a vivir atrapada entre la mentira y la incertidumbre. Pasaron 3 días sin novedades. Y 3 días pueden parecer poco, pero cuando estás esperando una verdad que podría destrozarte por dentro, cada hora se estira como si fuera una semana. Vivía con el celular pegado a la mano, con el corazón saltándome al cuello cada vez que sonaba una notificación. Cada llamada que no era de la agencia me llenaba de decepción y de alivio. Porque aunque deseaba saber,
también le temía a la respuesta. En ese espacio suspendido entre el miedo y la esperanza, algo extraño ocurrió. Laura llegó temprano una noche. Eran casi las 8 cuando escuché el sonido de la cerradura, y por un segundo me quedé inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar. Entró con la chaqueta en la mano, el cabello un poco despeinado y los ojos cansados. Pero traía consigo algo que hacía mucho no veía: calidez. ¿Ya cenaste?, me preguntó, y su voz no fue seca, ni defensiva, ni apurada. Fue suave. Negué con la cabeza, sin entender muy bien qué estaba pasando. ¿Pedimos algo?, sugirió. Estoy antojada de comida mediterránea. Yo la miraba sin decir nada. No por rencor, sino porque no sabía si debía abrirme a esa versión de ella que regresaba como una vieja amiga que se había marchado sin aviso. ¿Debía aceptarla? ¿Debía protegerme? ¿Qué?, dijo, notando mi silencio. Nada, respondí. Es solo que, hace tiempo que no estás aquí a esta hora. Sonrió como si supiera exactamente lo que quería decir con eso. Tenía ganas de volver a casa. Casa. No el departamento. No el lugar. Dijo casa. Y esa sola palabra me hizo doler el pecho. Porque casa, cuando viene de la persona que amas, significa refugio. Significa elección. Esa noche pedimos su plato favorito, comimos en el sofá, vimos una película vieja y nos reímos por tonterías. Laura me acarició la pierna mientras hablábamos, como solía hacerlo antes. Y yo, contra todo juicio, contra toda sospecha, sentí que quería creerle. No en palabras. En el gesto. En la cercanía. En esa versión de ella que parecía, por unas horas, haber vuelto de entre los muertos. Durante la madrugada, desperté por el movimiento de su cuerpo. No se iba. No estaba preparando una excusa para salir. Solo se había enredado entre las sábanas, buscándome con el brazo dormido. Me abrazó, aún en sueños. Y se quedó ahí. Y yo, en vez de sentir paz, sentí vértigo. Porque nada había cambiado, y sin embargo todo se sentía distinto. Como si esa noche fuera una tregua. Un descanso dentro de una guerra invisible. La mañana siguiente me levanté temprano. Laura seguía dormida. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. Afuera, los árboles comenzaban a florecer. Era primavera. Todo volvía a renacer, menos yo. Tenía la sensación de que algo no cuadraba. Esa cercanía repentina no era espontánea. No era normal. No era su forma habitual de reparar las cosas. Laura no era impulsiva. Era estratégica. Precisa. Siempre sabía lo que hacía. Y entonces una idea me cruzó como un rayo. ¿Y si sabe? ¿Y si lo sospecha? Quizás había notado que yo estaba distante. Que algo se había roto. Tal vez había leído mis ojos. O peor, quizás había visto algo en algún lado. Una pista. Un error. Un correo. Un movimiento inusual. Si eso era así, tal vez ahora me estaba manipulando. Tal vez no era ternura lo que me había ofrecido la noche anterior. Tal vez era control. Distracción. Un modo de anular mis sospechas. Esa mañana, antes de irse, se acercó, me tomó de la cintura y me besó en la mejilla. Tenemos que hacer esto más seguido, dijo. Asentí con una sonrisa neutral. Pero dentro de mí, el caos era absoluto. A media mañana, recibí un mensaje de la agencia. No era una novedad. Era una instrucción. No cambie comportamientos. Mantenga todo lo más natural posible. Cualquier desviación podría poner en riesgo el operativo. Demasiado tarde, pensé. Porque ya había cambiado. Porque ya no era la misma. Porque Laura ya no era la misma. Y porque la idea de volver a confiar en ella, aunque por un momento me hubiera parecido posible, ahora me sabía amarga. Como cuando bebes agua y de pronto descubres que está contaminada.
Esa tarde, al volver del trabajo, vi su abrigo colgado, su bolso sobre la mesa, y por un segundo quise arrojar todo al suelo. Gritarle. Preguntarle. Suplicarle. Pero no lo hice. Solo fui al baño. Cerré la puerta. Y me miré al espejo. Mi reflejo me devolvía una mujer que ya no se reconocía. Que había dejado de ser esposa para convertirse en detective, en actriz, en testigo silenciosa de su propia vida. No sabía cuánto más podía aguantar. No sabía cuánto más podía fingir. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Cuando la verdad llegara, porque tarde o temprano llegaría, yo no sería la misma mujer que una vez la amó ciegamente. Sería otra. Una que por fin sabría. Y que tendría que decidir qué hacer con eso. Lo que voy a contar ahora no es fácil. Y no por vergüenza ni por orgullo. Sino porque todavía, aunque haya pasado el tiempo, cada vez que lo recuerdo, siento como algo se retuerce dentro de mí. Como si una parte de mi cuerpo aún no hubiera entendido que ese momento ya quedó atrás. O que al menos, debería haberlo hecho. Todo comenzó con un gesto simple, decidí intentarlo. Después de esa noche mágica que compartimos, esa en la que Laura volvió a casa con una sonrisa parecida a la que tenía cuando todo era nuevo, quise creer. Contra todo lo que ya había sentido, contra todas mis sospechas, quise darle, o darme, una última oportunidad para rescatar lo que alguna vez fuimos. Me aferré a ese momento como a una tabla en medio del naufragio. Y con esa idea en mente, planeé un fin de semana para nosotras. Reservé una cena en su restaurante favorito. Limpié la casa como en los viejos tiempos. Compré flores. Puse sábanas nuevas en la cama. Incluso escribí una pequeña nota en la pizarra con marcador azul: te espero. Sin juicios. Sin prisas. Con amor. Pensé que tal vez si veía que yo aún creía en nosotras, ella también lo haría. Que si le abría la puerta, bajaría la guardia. Que si le mostraba que no todo estaba perdido, ella también tendría ganas de recuperar lo que teníamos. Pero no llegué a tiempo. El viernes, llegué del trabajo un poco antes de lo habitual. Me puse un vestido que ella siempre decía que me quedaba bien. Serví vino. Encendí las velas. Puse música. Y esperé. Esperé durante 1 hora. Después 2. Cuando finalmente escuché el sonido del portón, respiré aliviada. Laura entró apurada, tiró las llaves en la mesa y sin siquiera mirar el comedor iluminado, fue directo a la cocina. Ni notó que yo estaba de pie, esperándola. ¿Qué haces vestida así?, preguntó, sacando una botella de agua de la nevera. Pensé que podríamos tener una noche para nosotras, dije con voz suave. He preparado algo. Solo para las 2. Ella se giró, me miró de arriba abajo y frunció el ceño. ¿Otra vez con esto? ¿Otra vez con qué?, pregunté, ya sintiendo la garganta cerrarse. Con estas escenitas. Con la casa impecable. Con las flores. Con las notas. ¿Qué estás intentando demostrar? La rabia me quemó la piel. Me sentí expuesta, ridícula, usada. Estoy intentando salvar algo que tú dejaste caer, le dije con la voz temblando. Estoy intentando no perderte. ¿Es tan difícil de entender? Laura suspiró. Se cruzó de brazos. Lo que es difícil de entender, dijo con tono duro, es que creas que puedes resolver todo con una cena y unas velas. ¿De verdad piensas que esto se arregla con flores? Y entonces lo dije. No lo tenía planeado. No fue estratégico. Solo me brotó desde lo más profundo. Sé que algo está pasando, solté. No soy idiota, Laura. ¿Con quién estás? Sus ojos se abrieron por un instante. Luego se apagaron. Una sombra de desprecio cruzó su rostro. Y sin decir una palabra, caminó hacia mí. Yo no me moví. Creí que iba a gritar. A negar. A marcharse. Pero en lugar de eso, me abofeteó. Un golpe seco, directo, inesperado.
Me tomó por sorpresa y me hizo perder el equilibrio. No caí, pero sentí el ardor estallar en mi mejilla como fuego. Me llevé la mano a la cara, con los ojos llenos de incredulidad. No solo por el golpe, sino por el silencio que vino después. ¿Qué? Dije sin aliento. ¿Qué acabas de hacer? ¿Tú me estás espiando? Soltó con los ojos llenos de furia. Se me heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? No te hagas la ingenua, dijo, su voz ahora temblando de rabia. Lo sé todo. Contrataste a alguien para seguirme. ¿Quién te crees que eres? ¿Una policía? ¿Una víctima? Intenté hablar, pero las palabras no me salían. Tuvo que venir alguien a decirme que me estabas observando como si fuera una delincuente. Después de todo lo que hice por ti. Yo, intenté explicar. No confiaba más. Necesitaba saber. ¿Saber qué? ¿Que soy una perra infiel? ¿Eso querías? Gritó. Pues aquí lo tienes. Te lo doy. Te doy todo. Ahora sí puedes dormir tranquila. La vi romperse frente a mí. Pero no fue tristeza lo que vi. Fue rabia. Rabia violenta. Rabia de quien no sabe cómo lidiar con la culpa y necesita destruir algo para no destruirse a sí misma. ¿Y sabes qué? Continuó. No me llames más amor. No me digas más mi vida. No te atrevas a escribirme otra nota en esa estúpida pizarra. Se dio la vuelta, agarró su bolso y subió las escaleras. Yo me quedé allí, paralizada, con el rostro ardiendo y el corazón hecho pedazos. No lloré. No grité. Solo me dejé caer en la silla más cercana, con la mesa todavía servida, el vino ya tibio, y el eco de su voz rebotando en las paredes. Esa noche no durmió en nuestra cama. Escuché cómo abría el armario de la habitación de invitados. Cómo arrastraba ropa. Cómo cerraba la puerta con un golpe seco. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo. Pensando en todo lo que habíamos construido, y en cómo se había desmoronado con una sola palabra, con un solo golpe. Lo que más me dolía no era la infidelidad. Era saber que había perdido a la mujer que una vez me miró como si fuera su mundo entero, y que ahora me miraba como a una enemiga. Los días que siguieron fueron extraños. Silenciosos. Desesperadamente silenciosos. Y en esa ausencia de palabras, de gestos, de intenciones, comenzó la verdadera guerra. No con gritos, ni con platos rotos, ni con insultos. No. Era una guerra fría, sorda, donde cada una de nosotras vivía en una habitación emocional diferente, separadas por paredes que ya no se veían, pero que pesaban como concreto. Laura no volvió a dirigirme la palabra desde aquella noche. Y yo, aún temblando por dentro, tampoco intenté hacerlo. Las horas transcurrían como en un limbo. Nos cruzábamos por los pasillos como dos desconocidas, evitando mirarnos, midiendo los pasos, cuidando cada ruido. Todo lo que antes era natural, desayunar juntas, comentar alguna noticia, preguntar si el otro estaba bien, desapareció. Como si alguien hubiera borrado con violencia el capítulo entero de nuestra historia. Lo más humillante fue cuando encontré mi ropa apilada en la habitación de invitados. No dijo nada. No dejó una nota. Solo vació mi parte del armario y la puso sobre la cama sin explicaciones. Mi perfume, mis libros, mis bufandas. Todo ahí, como si me estuviera echando sin hacerlo de forma directa. Como si me estuviera gritando, ya no tienes lugar aquí, pero con un lenguaje pasivo-agresivo que dolía el doble. Y aún así, me quedé. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque una parte de mí, la más rota, la más vulnerable, todavía quería creer que había algo por salvar. Que era un mal momento. Que lo superaríamos. Que de alguna forma, ella entendería mi miedo, mi desesperación, mi necesidad de saber. Y que con el tiempo me perdonaría. Pero el tiempo no trajo perdón. Solo trajo más indiferencia. Pasaban los días y ella salía temprano, volvía tarde,
siempre con esa mirada cansada que ya no me pertenecía. Yo trataba de seguir con mi vida. Me esforzaba en el trabajo. Me obligaba a salir a caminar. Me metía en la ducha sin saber si lloraba por el agua caliente o por lo que ya no sentía en casa. Incluso me hice la fuerte cuando una compañera me dijo: «Te ves diferente últimamente, ¿todo bien?». Mentí. Sonreí. Me volví experta en fingir. Pero por dentro, cada vez que entraba a ese dormitorio de invitados, donde las paredes eran frías y el colchón aún no tenía forma, me sentía como una intrusa en mi propia vida. Como si estuviera viviendo el duelo de alguien que aún no ha muerto, pero ya no te abraza. Un día intenté dejar una nota. No en la pizarra, sino en su almohada. Un papel doblado con apenas 4 palabras. ¿Podemos hablar, por favor? Cuando volví del trabajo, la nota ya no estaba. En su lugar, encontré escrita en la pizarra una frase que me atravesó como un cuchillo. No tengo nada que decirte. No fue una pelea. No fue un portazo. Fue la confirmación silenciosa de que ya no había espacio para mí en su mundo. Empecé a dormir mal. A tener pesadillas. Soñaba con ella mirándome con asco. Soñaba que me gritaba, que se reía en mi cara, que me decía: «Siempre fuiste débil, Valeria. Siempre estuviste debajo de mí». Me despertaba sudando, con el pecho oprimido. Y lo peor era que, al abrir los ojos, no encontraba alivio, porque lo real era igual de cruel. Una madrugada, oí pasos en la escalera. Me asomé sin que me viera. Laura subía con sigilo, se encerraba en el dormitorio principal y cerraba la puerta con llave. Esa fue la primera noche en la que confirmé que ya no dormía en casa. Que llegaba de madrugada, que traía el olor a un perfume ajeno, que se cambiaba en la oscuridad y me evitaba incluso en sus movimientos. Y yo no podía más. Quise gritar. Quise suplicarle. Quise confrontarla. Pero algo en mí se había roto. Tal vez era el orgullo. Tal vez era la tristeza. O tal vez era la certeza de que si yo hablaba, ella simplemente me aplastaría con su frialdad. Y entonces pasó lo inevitable, empecé a hacer las maletas. No para irme todavía. Pero para saber que al menos yo tenía ese poder. El poder de decidir cuándo irme. El poder de dejar de pedir amor como una limosna. El poder de ponerle un final a algo que ella ya había destruido hacía mucho. Un sábado, mientras doblaba una blusa, escuché su voz por primera vez en días. ¿Te vas? Me giré despacio. Estaba parada en el umbral, con los brazos cruzados, los ojos opacos. Estoy preparando por si acaso, le dije. ¿Por si acaso qué? Por si un día me animo, respondí, y me odié por lo quebrada que sonó mi voz. Laura me observó durante unos segundos. Quise encontrar una señal en sus ojos. Una grieta. Un respiro. Algo que me dijera: detente, quédate, aún me importas. Pero no dijo nada más. Solo se giró y se fue. Y ese silencio fue más brutal que cualquier palabra de desprecio. Durante semanas había vivido como una mujer suspendida entre 2 dimensiones, una donde todavía me aferraba a los recuerdos, a la promesa de un amor que alguna vez fue real, y otra donde todo era gris, desgastado, como una casa abandonada donde cada rincón me recordaba lo que ya no éramos. Había dejado de esperar mensajes de la agencia. Había dejado de revisar los correos cada 5 minutos. Incluso me había resignado a la idea de no saber. Porque, en el fondo, cuando el dolor se instala tanto tiempo dentro de ti, aprendes a hacerle espacio. Te acostumbras. Te resignas a vivir acompañada de una sombra que ya no sorprende. Hasta que un jueves por la tarde sucedió. Fue una llamada. Número desconocido. Estaba en la cocina, pelando una manzana que no tenía intenciones de comer. Contesté con voz neutra, como quien responde a un spam sin entusiasmo. ¿Valeria Pérez? Sí. ¿Quién habla? Hernández. De la agencia. ¿Tiene 5 minutos? Es urgente. Mi corazón se detuvo. De repente,
la voz que había olvidado resonó con una gravedad distinta. Me senté en silencio. Sentí como las piernas me temblaban. Dígame. Necesito verla. En persona. Ya no puedo manejar esto por teléfono. Hay algo que debe saber, y no puedo decírselo aquí. ¿Qué pasó? Pregunté con el alma en vilo. Valeria, escúcheme. Usted contrató un servicio para encontrar la verdad. Lo que voy a mostrarle puede dolerle. Pero quiero que sepa algo, no solo descubrimos lo que sospechaba, descubrimos más. Mucho más. ¿De qué está hablando? Nos vemos en 1 hora, en el café donde nos reunimos la primera vez. Por favor, no traiga a nadie. Y no diga nada a su esposa. Absolutamente nada. Colgó. Durante los siguientes minutos, sentí que estaba a punto de vomitar. El aire se volvió denso, como si cada molécula se hubiera convertido en plomo. Me lavé la cara. Me cambié de ropa. Me puse una bufanda aunque no hacía frío. No por estética, sino porque sentía que tenía que cubrirme. Como si lo que iba a escuchar pudiera atravesarme la piel. 1 hora después, estaba sentada en una mesa apartada del fondo. Hernández llegó puntual. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer de aspecto formal, cabello recogido, mirada seria. Me la presentó como Soledad, experta en análisis de comportamiento y seguridad digital. Algo me dijo que lo que traían era más serio de lo que yo había imaginado. Valeria, dijo Hernández, abriendo una carpeta gruesa. Lo primero que quiero que sepa es que lo que descubrimos no fue gracias al seguimiento habitual. Fue gracias a una pista que usted, sin saberlo, nos entregó. ¿Qué pista? Su encuentro con esa mujer, María Elena. Me quedé helada. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Soledad habló por primera vez. No todo es coincidencia. Hay personas que aparecen en nuestras vidas por razones que desconocemos, pero que están conectadas, incluso cuando no lo imaginamos. Me miraron con una mezcla de pesar y urgencia. María Elena vino a nosotros, continuó Hernández. No como informante, sino como testigo. Hace poco comenzó a trabajar en la oficina legal de un político muy influyente en la ciudad, y allí escuchó cosas. Cosas que no debía oír. Documentos, grabaciones, nombres. ¿Nombres? ¿De quién? Soledad deslizó una fotografía por la mesa. De Laura. Mi mundo se detuvo. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Más de lo que cree, dijo Hernández. La mujer con la que su esposa la engañaba no era solo una aventura cualquiera. Era alguien con poder. Con vínculos políticos. Y lo peor, con recursos para manipular la información, incluyendo la que usted debía recibir. No entendía. No podía procesar. ¿Está diciendo que me mintieron? Hernández asintió con pesar. El primer informe que le entregamos fue manipulado. No por nuestra parte, sino desde dentro. Hubo una intervención. Alguien borró pruebas. Falsificó registros. Pagaron para ocultar los movimientos de Laura. Me sentí traicionada por todos los frentes. No solo por ella, sino también por quienes debían darme la verdad. ¿Y cómo lo descubrieron? María Elena, dijo Soledad. Ella escuchó una conversación entre su jefa y una funcionaria del concejo, donde hablaban de tapar un informe para que no saliera a la luz. Uno de nuestros agentes había sido sobornado. Le pagaron para eliminar imágenes comprometedoras. Pero ella nos lo confirmó, y lo enfrentamos. Lo confesó todo. ¿Qué imágenes? Hernández sacó una tablet. La encendió. Me miró con seriedad. Necesita ver esto, Valeria. Me negué al principio. No podía más. Ya no quería ver pruebas. Ya no quería sentir ese nudo en la garganta. Pero algo más fuerte, la dignidad tal vez, me empujó a tomar el dispositivo. Apreté play. Y ahí estaba. Laura,
abrazando a otra mujer. Besándola en una oficina que yo conocía, la del comité de campaña. Riendo. Tocando su rostro con ternura. Entrando a un hotel por una puerta lateral. Saliendo al amanecer. Volviendo a casa como si nada. Todo mientras yo la esperaba con una cena servida. Con una nota en la pizarra. Con un corazón abierto. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo respiré hondo. Como quien ya sabía. Como quien solo necesitaba la confirmación. Y hay más, añadió Soledad con voz grave. No es solo infidelidad. Hay desvío de fondos. Documentos falsificados. Uso de recursos públicos para fines personales. Su esposa podría enfrentar cargos serios. Sentí una mezcla de rabia, miedo y una punzada de alivio. No por su posible caída, sino porque, al fin, la niebla se disipaba. La verdad, por devastadora que fuera, tenía rostro. Nombre. Imagen. ¿Y María Elena? Pregunté con voz ronca. ¿Por qué vino? Porque se lo debía, dijo Hernández. Porque vio su gesto aquel día en la cafetería, y entendió que alguien como usted no merecía ser pisoteada por la mentira. Me quedé en silencio. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. No porque hubiera justicia todavía. Sino porque, al fin, sabía con quién estaba casada. Y porque quizás ya no estaba sola. Me tomó exactamente 2 días decidir qué hacer. 2 días sin dormir, sin comer bien, sin hablar con nadie. Caminaba en círculos por la casa, por el parque, por el pasillo del supermercado sin saber si estaba allí para comprar leche o para no romperme frente a una estantería de galletas. El mundo seguía girando con su absurda normalidad, mientras dentro de mí todo se estaba derrumbando. Pero en medio del derrumbe, algo empezó a despertar. Una fuerza que ya no venía del amor, ni del miedo, ni del deseo de reconciliación. Venía de un lugar más profundo. De esa parte de ti que nace cuando has tocado fondo y te das cuenta de que no puedes seguir viviendo con las rodillas dobladas. Una furia serena. Un instinto de justicia. Una voz interior que por fin te dice: basta. No quería venganza. Quería que se viera a sí misma. Que se enfrentara con la verdad que tanto se había esforzado por esconder. No en privado. No en la intimidad donde todo puede ser negado. Quería que su máscara se rompiera frente a aquellos que la admiraban. Que su mundo de fachada se viniera abajo como un castillo de cartas, con el primer soplo de verdad. Y así lo planeamos. Hernández, Soledad y yo nos reunimos una última vez. Ellos me presentaron el material. Vídeos, grabaciones, copias de documentos, transacciones, citas encubiertas, e incluso extractos de conversaciones obtenidas con permisos legales a través de fuentes que colaboraron con la investigación. Yo no entendía la mitad del lenguaje técnico, pero sí entendía una cosa: era irrefutable. Tenía en mis manos todo lo que durante meses había sido una intuición aplastada, una sospecha ignorada. La estrategia fue precisa. No había margen para errores. El evento perfecto llegó por sí solo, una gala del Concejo Municipal donde Laura recibiría un reconocimiento por su labor en transparencia política y gestión comunitaria. Era casi poético. Esa noche sería el cierre perfecto de su doble vida, o su caída más estrepitosa. No tenía invitación formal, por supuesto. Pero no la necesitaba. Entré con el equipo de prensa alternativo, gracias a una de las colaboradoras de Soledad que trabajaba en medios locales. Me vestí como nunca. No para impresionarla, sino para que, el día que se recordara a sí misma cayendo, lo hiciera con mi rostro firme, sereno, al frente de todo. La gala era un desfile de hipocresía con trajes caros. Todos sonreían. Todos brindaban. Todos hablaban de ética, de compromiso, de comunidad. Yo los observaba como una extranjera en tierra de farsantes. Y entonces la vi. Laura subió al escenario, radiante, impecable. Vestida de blanco, con esa seguridad que siempre había admirado,
y que ahora me repugnaba. Tomó el micrófono, agradeció al comité, habló de justicia, de trabajo, de esfuerzo. La gente aplaudía. Yo no. Porque sabía que estaba a punto de terminar el acto. Hernández, que ya estaba infiltrado con su equipo técnico, me dio la señal desde el fondo del salón. Y en ese momento, se proyectó el primer vídeo. Sin aviso. Sin presentación. Solo apareció Laura entrando en el hotel. Laura besando a su amante. Laura firmando documentos que luego se probarían falsos. Laura utilizando vehículos públicos para visitas personales. Laura riendo mientras decía en una conversación filtrada: mi esposa nunca va a saber nada. Yo sé cómo tapar las huellas. La sala enmudeció. Los murmullos crecieron como una ola. Algunas personas se quedaron paralizadas. Otras comenzaron a grabar con sus teléfonos. Alguien gritó su nombre. Ella giró desconcertada, buscando una explicación. Fue entonces cuando me vio. Estaba de pie, al final del salón. No dije nada. Solo la miré. Como quien observa caer un imperio que alguna vez ayudó a construir. Su rostro cambió. Primero fue sorpresa. Luego miedo. Luego odio. Pero ya no importaba. El micrófono aún estaba abierto cuando uno de los organizadores subió al escenario, tratando de apagar la pantalla. Pero ya era tarde. Todo el material se había enviado en simultáneo a medios locales, redes sociales y al correo oficial del concejo. La verdad ya estaba afuera. Cuando intentó bajar del escenario, una mujer con uniforme le bloqueó el paso. Era oficial judicial. Llevaba en la mano una orden de detención por obstrucción de justicia y malversación de fondos. No sé si fue el rostro de Laura lo que más me impactó, o el silencio con el que aceptó lo inevitable. No gritó. No lloró. Solo me miró una vez más. Pero ya no era la mirada de quien amaba, ni de quien odiaba. Era la mirada de quien se sabe descubierta. De quien ha perdido todo. De quien, quizás por primera vez, no puede huir. La escoltaron fuera del salón. La prensa corrió detrás. Los flashes, las cámaras, los micrófonos, todos encima de ella como perros de caza. Y en medio del caos, yo caminé en sentido contrario. Salí por la puerta principal. Respiré el aire fresco de la noche. Y me eché a llorar. No de tristeza, sino de liberación. No por lo que había perdido, sino por lo que había recuperado. Mi dignidad, mi voz, mi verdad. Y aunque el vacío seguía ahí, ya no era oscuridad. Era espacio. Espacio para reconstruirme. Espacio para, por fin, volver a empezar. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. No podía serlo. Y no lo digo solo por Laura, por su escándalo, ni por lo que se publicó al día siguiente en todos los medios. Lo digo por mí. Porque aunque la ciudad entera parecía hablar de la caída de la política prometedora, de la amante influyente y de la red de corrupción que poco a poco empezaba a deshilacharse, para mí ese día marcó el final de un ciclo que llevaba mucho más tiempo muriendo de lo que yo quería aceptar. Laura fue arrestada formalmente 48 horas después de la gala, tras la revisión de las pruebas entregadas. Las autoridades hicieron lo que debieron haber hecho desde el principio si no se hubieran dejado seducir por el nombre, por los contactos o por las apariencias. Su amante, una mujer que ocupaba un cargo administrativo en el concejo, fue puesta bajo investigación inmediata. La filtración de fondos, los favores mutuos, las licitaciones amañadas, todo empezó a salir a la luz como si alguien hubiera quitado la tapa de una alcantarilla que llevaba años podrida. Y yo, no sentí satisfacción. No salté de alegría. No brindé con champán. No publiqué nada, no compartí un solo mensaje en redes sociales, ni le conté detalles a nadie más allá del círculo mínimo que ya lo sabía. Porque, aunque muchos veían una victoria, yo sabía lo que había detrás. Yo vi cómo se desmoronaba un ser humano. Vi cómo se quebraba una historia compartida.
Vi cómo el amor, cuando se contamina de poder, de mentiras y de ambición, puede convertirse en un monstruo silencioso que lo devora todo, incluso a quien una vez te miró con ternura. Los días posteriores fueron una mezcla confusa de trámites, llamadas, abogados y preguntas que nadie quería hacerme en voz alta pero que todos pensaban. ¿Qué sabías tú? ¿Desde cuándo? ¿Fuiste cómplice? ¿Te aprovechaste de su caída? No me sorprendió. El mundo es rápido para culpar a quien sobrevive cuando una mujer poderosa cae. Pero yo ya estaba cansada de defenderme. No debía explicaciones. Ni a ellos. Ni a Laura. Ni siquiera a mí misma. En medio de todo eso, recibí una carta manuscrita. Sin remitente. Sin fecha. Era de ella. No había justificaciones ni excusas. Solo un párrafo. Nunca te amé menos, Valeria. Pero me amé tan poco a mí misma, que dejé de cuidarte también a ti. Lo que hice no tiene perdón. Pero lo que me duele es que ahora lo sé, demasiado tarde. Lo leí una vez. Lo rompí en silencio. Y no lloré. Porque ya no quedaba nada por llorar. Poco a poco, fui cerrando puertas. No de golpe, sino con respeto. Vendí la casa, renuncié al trabajo que me mantenía atada emocionalmente a todo aquel caos, regalé ropa, vacié cajones. No como quien huye, sino como quien entiende que hay espacios que ya no pueden sostener nuevas versiones de uno mismo. Y fue entonces, en medio de ese proceso, que reapareció María Elena. No con flores. No con promesas. Solo con café. Me llamó una mañana, con voz cálida pero cuidadosa. No sé si es buen momento, pero si quieres hablar te escucho. Nos encontramos en el mismo café donde nos conocimos, como si el destino tuviera sentido del humor. Y esta vez no hubo caos, ni gritos, ni hombres groseros al fondo. Solo nosotras. Dos mujeres que, desde lugares distintos, habían presenciado una caída. Y que, sin buscarlo, se habían sostenido en medio de ella. Hablamos durante horas. De la vida. De la soledad. Del amor y sus heridas. Y descubrí, entre sorbo y sorbo, que a veces el alma necesita atravesar un incendio para poder volver a sentir el calor de verdad. No sé en qué se convertirá María Elena para mí. No necesito etiquetarlo. Por ahora es paz. Es alguien que me escucha sin juzgar, que no me mira con lástima, sino con admiración silenciosa. Que me dice que soy fuerte sin necesidad de repetirlo. Que me recuerda que todavía hay belleza en la honestidad, en los gestos simples, en las miradas sin doble filo. Mientras tanto, la ciudad sigue hablando de Laura. Del juicio. De las consecuencias. De la caída estrepitosa de una mujer que, por querer tenerlo todo, se quedó sin nada. Pero yo ya no escucho. Estoy demasiado ocupada escribiendo una historia nueva. Una donde la protagonista ya no es una sombra al lado de alguien brillante. Una donde la luz no viene de fuera, sino de dentro. Una donde el amor, si vuelve, será como debe ser, libre, limpio y valiente. Dicen que cuando una historia termina, hay un momento de silencio. Como una respiración contenida entre un capítulo y otro. Yo lo viví así. No como una explosión final, ni como una escena de película con música de fondo y lágrimas dramáticas. No. Mi final llegó en forma de quietud. De una mañana simple, con el sol entrando por la ventana de un apartamento nuevo, con una taza de café en la mano, y un suspiro profundo que no tenía tristeza ni rabia. Solo alivio. Después de todo lo que viví, uno pensaría que el alma queda irreparable. Pero descubrí que no es así. El alma no se rompe como un cristal. Se agrieta, sí. Se cansa. Se endurece por momentos. Pero también tiene una capacidad increíble para regenerarse cuando la riegas con verdad, con respeto propio y con silencio. Me fui de la ciudad unas semanas. Tomé un tren al sur. Sin plan. Sin dirección precisa. Solo con una maleta, unos libros, y un cuaderno nuevo donde comencé a escribir sin pensar en puntos ni comas.
Solo pensamientos sueltos. Algunos oscuros. Otros tan luminosos que me asustaban. Y fue en ese viaje, entre estaciones vacías y paisajes cambiantes, donde entendí que mi vida no se había acabado. Se había reescrito. Y esta vez, yo tenía la pluma. Por primera vez en mucho tiempo no era la esposa de. No era la mujer traicionada. No era la víctima de un escándalo político. Era simplemente yo. Valeria. Una mujer que amó profundamente, que se equivocó en el intento de salvar algo que ya no existía, que se aferró al espejismo de un nosotras, cuando lo único que quedaba era un yo desdibujado. Aprendí que hay amores que te elevan, y otros que te desfiguran. Que la fidelidad no solo se traiciona con un cuerpo ajeno, sino con cada palabra omitida, con cada promesa rota, con cada silencio que lastima más que cualquier grito. Aprendí que la intuición es un músculo sagrado, y que cuando aprendes a escucharlo, te guía más que cualquier prueba tangible. Que nunca debemos suplicar amor, ni mendigar atención, ni perseguir a quien ya se fue aunque duerma al otro lado de tu cama. Y sobre todo, aprendí que la dignidad cuando la recuperas, brilla más que cualquier joya. No puedo decir que no la quise. A Laura. A la mujer que conocí en una galería, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa de quien todavía no había aprendido a mentir. La quise con cada fibra de mi ser. La admiré, la celebré, la sostuve incluso cuando ya no podía sostenerme a mí misma. Pero también entendí que a veces, amar no es suficiente. Que puedes amar a alguien profundamente, y aún así, tener que irte para no perderte. Y me fui. No con odio. No con rencor. Con respeto. Con claridad. Con amor propio. Meses después, cuando el polvo bajó y las redes encontraron otros escándalos que devorar, recibí un último correo de Laura. No lo abrí. Lo marqué como leído y lo dejé ahí, como quien coloca una flor seca entre las páginas de un libro viejo. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba seguir releyendo el dolor. Ahora vivo en un lugar más pequeño, más silencioso, pero infinitamente más mío. Trabajo desde casa, cuido mis plantas, cocino para mí sin esperar que alguien más se siente a la mesa. He vuelto a escribir. No sobre ella. No sobre mí. Escribo sobre mujeres que sobreviven a amores que las rompieron. Que renacen. Que florecen en medio del desastre. A veces, María Elena me acompaña. No como una figura romántica, al menos no todavía, sino como un espejo amable. Tomamos café. Caminamos sin prisa. Hablamos de lo que fuimos y de lo que aún podemos llegar a ser. Y aunque no sé a dónde nos lleva ese vínculo, no tengo miedo. Porque ahora sé que no necesito a nadie para sentirme completa. Porque ahora sé que incluso lo más oscuro puede ser el principio de algo profundamente luminoso. Este fue mi derrumbe. Pero también fue mi despertar. Y si algún día tengo que volver a amar, será de otra forma. Con los ojos abiertos. Con los pies firmes. Y con la certeza de que el amor verdadero nunca te exige que te traiciones a ti misma para sostenerlo. Así termina esta historia. Y así comienza otra. No con un beso, ni con una promesa. Sino con una mujer que se mira al espejo y por fin se reconoce. Y eso es más poderoso que cualquier final feliz.